controlar, cómo saber que la soldadura esté correctamente realizada. Entonces, vamos a dejar que corra un poco, disculpen, pero como todavía se están anotando. Entonces le decía, el tema de la soldadura es un tema, a ver, esto que molesta acá, ahí está. Con de mucha importancia, lo refunde todo y se lo lleva y arrastra y... Ya otro punto, cuidado. Yo puedo soldar de izquierda a derecha, pero siempre que lleve hacia adelante el cordón. Por eso lo voy a poner aquí para que lo veáis, ¿vale? Voy a echar un cordoncito. Voy a ir haciendo una cosa. Voy a ir dando una especie de circulito para que me funda bien, digamos, todo, pero también puedo hacer un movimiento sin circulitos hacia adelante o hacia atrás para que las aguas del cordón me queden uniformes. Eso cada uno ya tiene su librillo. Siempre que cuando se quede bien soldado, podéis hacerlo como queráis. Mirad bien con las proyecciones y con los ojos. Unos 45 grados y hacia atrás, pues igual, unos 50, un poquito más. Y seguimos el avance. Bueno, ahora mismo yo no tengo la mejor posición para trabajar, porque estoy de lado. Joder, qué corrón. Joder, qué corrón. Ahora mismo no tengo la mejor posición de trabajo, pero... Yo era el más paquete de mi promoción soldando, ¿eh? Yo sé que hay aspectos en la soldadura que son las deformaciones que contrarrestan. Ponen un rayo láser a lo mejor y tener que soldar de aquí. O a lo mejor hay una persona con un silbato y 3 tíos a la vez, si cuando para, o sea que hay que hacer las cosas, más cosas que se me puedan ocurrir de esto. Suelen ser equipos de corriente continua, la polaridad está al contrario. Aquí, el positivo, fluyen al revés. Digamos, los electrones golpean contra el positivo y funden antes el electrodo. Bueno. Ahí estamos de nuevo. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, fenómeno. Esa era una pequeña filmación que vimos recién para entrar en tema, el tema que nos toca hoy, que es uniones soldadas. Les decía, la unión soldada es un tema realmente que en mayor medida pasa por un control de tecnologías. Y van a ver ustedes, tiene su capítulo de cálculo también, pero fundamentalmente el tema de las uniones es un problema, como les decía, de planificación, es un problema de elegir las herramientas y el tipo de cordón adecuado para cada problema. Entonces veamos primero en tema soldadura qué nos importa para lo que serían las estructuras de acero. O sea, en las estructuras metálicas, qué tipo de soldadura vamos a usar y qué consecuencias tiene esa elección. Bueno, en principio, siempre nosotros hacemos soldaduras a partir de un arco eléctrico que va a generar altas temperaturas y va a fundir un material de aporte. Vamos a usar siempre un electrodo que se va a mezclar con el material base, se va a fundir el electrodo, se va a fundir el material base, o sea, el acero de nuestra chapa, de nuestro perfil, se va a fundir junto con el electrodo y va a formar, bueno, un nuevo metal, que es mezcla de ese acero base, ese perfil, esa planchuela y el material de aporte que estamos poniendo. ¿Cuál es la principal dificultad? Es que tenemos que lograr
que se forme una atmósfera que sea suficientemente inerte para que no se produzcan defectos dentro de esa soldadura. Habría, sobre todo, la acción del oxígeno, haría combinaciones, haría oxidaciones que dan como resultado, defectos en la soldadura. Por lo tanto, además de lograr el arco, de lograr una calidad de electrodo, de material fundente, que junto con el material base del resultado que estamos esperando, tenemos que lograr una atmósfera inerte, y eso se hace o a través de un recubrimiento que tiene el electrodo que se funde, que por eso se llama fundente el recubrimiento del electrodo, y al fundirse genera esa atmósfera inerte, o bien se agrega gas o el fundente se va, se va aportando de otra forma, ahora lo vamos a ver. Esto da lugar a los sistemas de soldadura que normalmente ustedes van a ver en cualquier taller. Hoy es algo, digamos, ya frecuente. Todos deben haber tenido acceso ya a esta altura a ver los distintos tipos, en realidad los distintos métodos para estas soldaduras con arco eléctrico y con atmósferas inertes. Estas soldaduras con material de aporte, como decía. Entonces, fíjense, este es el caso más común. Es el caso de la SMAU, que lo que tiene es un electrodo recubierto, ¿sí? Una máquina que genera la corriente, que obviamente a través de una masa que se toma, digamos, un retorno que se toma a la pieza que estoy soldando, y un cable que va a la pinza portaelectrodo, donde tomo el electrodo, lo acerco suficientemente para que genere el arco eléctrico, y ahí hay una cuestión de habilidad, una cuestión de pulso, digamos, de habilidad manual, para que el arco esté suficientemente cerca como para que genere esa temperatura que permite que se funda tanto el material base como el material de aporte. Minutito que vamos a darle ingreso a alguien que está llegando a la clase. Volvemos al apunte. Bueno, entonces, esto ustedes seguramente lo tienen visto en algún taller, en alguna circunstancia, le tocó ver la máquina de soldar, en definitiva, es la que nos permite tener la potencia eléctrica, digamos, necesaria para que se funda el electrodo y el material base a través del arco eléctrico, ¿sí? Bueno, el cable que cierra el circuito, la pinza portaelectrodo, digamos, ¿sí? Entonces, este esquema es el esquema básico, es la soldadura con electrodo. Estos electrodos, repito, es muy importante el recubrimiento que tienen estos electrodos, porque es el que nos garantiza esa atmósfera inerte que necesitamos. También tenemos el otro método posible, siempre recordemos, soldaduras por arco eléctrico y con ambientes inertes, que en este caso lo forma un gas. Ahora ya no es un electrodo, es un alambre, o sea, esto es continuo, un alambre que es el que vimos recién en la filmación. El alambre es aportado al mismo tiempo que es aportada la corriente eléctrica por la máquina de soldar, y al mismo tiempo yo necesito conectar el equipo a un cilindro de gas inerte, que en la misma hora pistola o pinza para soldar tiene una tobera para que salga el gas, tiene un sistema donde se va avanzando con una velocidad regulada el electrodo, y por supuesto, el circuito eléctrico que hace que se forme el arco eléctrico. Entonces, ahora la atmósfera no es un fundente que se va derritiendo, que se va fundiendo, digamos, alrededor del electrodo, sino es un gas inerte que estamos aportando. Obviamente, en cualquier caso, la dificultad principal es cómo regular para que la velocidad en la que avanza el electrodo, la cantidad de gas inerte que estoy colocando, y la corriente que estoy
aportando sea la correcta para que, bueno, esa soldadura tenga la calidad que yo espero. Esta entonces, dijimos, se llama GEMAU y es lo que se llama soldadura semiautomática. La primera era manual, en realidad cada vez que el operador termina con un electrodo pasa a colocar el electrodo siguiente. En esta lo que tiene que el alambre, bueno, tiene mucha duración, el gas, el cilindro de gas también, entonces el operario, bueno, va trabajando en una situación mucho más continua y, bueno, normalmente se llama soldadura semiautomática. Dentro de las semiautomáticas hay un caso muy particular que es la FCAU, donde en lugar de aportar gas, de tener el cilindro de gas, lo que tengo es un alma fundente, o sea, el material este que genera la atmósfera inerte está en el centro del electrodo y el electrodo es un alambre, o sea, funciona como la semiautomática, pero sin gas. El gas lo aporta el alma del electrodo, que ahora ya no es una pieza electrodo, sino que es un alambre, obviamente lo que da lugar a un proceso continuo. Finalmente tenemos la soldadura que llamamos soldadura automática o SMAU. Acá tendríamos una visualización de cómo es ese alambre que, bueno, tiene, acá se ve el alambre con el fundente adentro que genera la atmósfera inerte, bueno, dando lugar a ese gas protector que me permite que cuando se hace el arco eléctrico y se funde el electrodo junto con el material base, no se formen defectos en la soldadura. Bueno, por último, la SAU, que es la soldadura de arco sumergido, o lo que normalmente llamamos como soldadura automática. Acá el fundente es directamente entregado a través de una tobera, es un polvo que va a quedar, digamos, que va a sumergir directamente el alambre, que va a tener una posibilidad automática de avance y de registro de lo que serían la distancia del electrodo al material base, la velocidad de avance, está todo regulado, está todo automatizado. Acá lo que hace el operario es regular el equipo, regular la velocidad, regular la corriente, regular el avance y una vez que eso está calibrado, el proceso de soldadura es automático. Esto directamente es una soldadura, digamos, robotizada, ¿no? Acá veríamos el esquema de cómo es esa soldadura. Entonces, yo recién le mostraba un caso de soldadura semiautomática. Esto que veíamos recién era la soldadura semiautomática y ahora voy a avanzarlo un poco más rápido. Acá están cortando piezas, vamos al momento de la soldadura. Acá están armando un perfil del BT. A ver si. A ver si alcanzo a mostrarle el momento donde. Ahí está. Bueno, ese es el fundente que después se recupera y la máquina de soldar va avanzando. Ahí estoy efectivizando una soldadura por un proceso automático. Profe. Sí, ahí va. No, si le puede bajar el volumen al video porque no se escucha lo que dice. Ah, sí, es difícil de regular eso. Bueno, sí. Lo que les decía, este es el proceso de soldadura automático. A ver si hay algo más interesante acá.
Bueno, ven cómo va avanzando. En estos procesos automáticos a veces avanza el equipo de soldar, a veces lo que avanza es la pieza, ¿eh? O sea, están regulados de distintas formas. Lo que sí está claro que son procesos totalmente automatizados, digamos. Son procesos que la dificultad está en ponerlos a punto, digamos, y una vez puesto a punto, el proceso se vuelve automático. Entonces, repasemos un poco qué estuvimos diciendo. ¿Ahora se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, repasemos un poco esto. ¿Qué es lo que entonces vimos hasta acá? Es que hoy tenemos disponibles varios procesos para generar una soldadura. Siempre, entonces, soldaduras por arco eléctrico, con material de aporte y con atmósfera controlada. Lo que cambia en cada uno de estos procesos es la forma en que interviene el soldador, ¿sí? Porque según sea el equipo, el soldador requiere más habilidad en la calibración del equipo o requiere más habilidad para con su propia mano, con su propio pulso, lograr un buen cordón de electrodo, un cordón sin defectos, ¿sí? Cuando el electrodo es un electrodo convencional recubierto y la soldadura es una soldadura SMAU, una soldadura manual, ahí fundamentalmente el pulso del soldador es el que juega el papel más importante. De todas formas hay que elegir correctamente el electrodo, tanto el recubrimiento como el material de aporte, de acuerdo al acero que yo estoy queriendo soldar y de acuerdo a la posición en que estoy queriendo soldar. No es lo mismo soldar sobre cabeza, como quien suelda el encuentro entre una pared y el cielo raso, que soldar lo que se llama en posición, que sería soldar el zócalo al piso, por decirlo así. Porque de una forma es natural la caída del material de aporte y de otra forma, digamos, es el mismo arco eléctrico que tiene que generar que el material de alguna forma salga proyectado. Regular la corriente es fundamental porque es lo que nos permite asegurar que ese arco funda de manera correcta el material de aporte y el material base. O sea, demasiada o muy poca temperatura generan soldaduras defectuosas y eso se regula fundamentalmente a través de la corriente eléctrica, o sea, en la regulación del mismo equipo de soldadura. La semiautomática, tanto la que tiene el gas inerte o la que sería el electrodo con el alma fundente, en ambos casos la regulación ya es más compleja porque yo tengo que regular la cantidad de gas, si es en el caso de la GEMAU, tengo que regular la velocidad de avance del electrodo y tengo que regular la corriente también. Pero una vez que la regulé correctamente, el proceso, que es el que vimos en la primera filmación, es mucho más simple para la operación del soldador. El soldador necesita un poco más de conocimientos en la regulación. El equipo es más complejo, necesita más elementos. Ustedes imagínense que tener ya un equipo con más piezas, con más complejidad, hace que ya en una obra, por ejemplo, esta soldadura sea una soldadura un poco más difícil de lograr, porque yo no puedo ir a cualquier lugar de la obra llevando todos estos elementos. Entonces, estas soldaduras semiautomáticas son soldaduras que fundamentalmente se hacen en taller. Y por supuesto, ni hablar, estos procesos ya robotizados, estos procesos automáticos, y ahora me refiero a la SAU, a la soldadura de arco sumergido, ¿sí? Ya requiere totalmente la capacidad, ya no está en la pericia manual del soldador, sino en la regulación. Pero ahora ya hay que regular muchas cosas, además de elegir correctamente el electrodo y la corriente, que eso hay que hacerlo siempre, tengo que ver la cantidad de fundente que coloco, tengo que ver la velocidad en la que avanza el electrodo y tengo que ver la velocidad en la que avanza la pieza. Entonces,
bueno, este proceso ya requiere de mucho más sofisticación en la regulación en el equipo de soldadura. Como vimos recién, este sí es un tipo de soldadura que vamos a hacer exclusivamente en un taller y a un efecto particular. Por ejemplo, el armado de perfiles. Típicamente, en la construcción metálica, las soldaduras automáticas se usan para, a través de 3 o 4 chapas, formar un perfil doble T o formar un cajón o problemas similares a ese. Bueno. Ya metiéndonos un poco en el tema específico de soldadura, lo primero que hay que mencionar, y esto es muy importante, que las soldaduras tienen un reglamento que es específico, que es el reglamento SIRSOC 304. Es copia de una norma americana, la AWS, con una gran experiencia, digamos, de muchos años. Y ese SIRSOC, la verdad, es demasiado largo, demasiado complejo. Soldadura podría ser, de hecho es una rama de la ingeniería, o sea, hay ingenieros en soldadura, ¿sí? O sea que lo que podemos ver en una clase obviamente es algo muy, muy resumido, que está apuntando simplemente a una introducción, a saber los principios básicos, los principios mínimos que ustedes tienen que saber del tema soldadura. De todas maneras, y esto sí es importante, el hecho de que tengamos un reglamento vigente desde el año 2013 es parte del cuerpo de reglamentación SIRSOC, es algo de cumplimiento obligatorio, o sea, ustedes no lo van a hacer, no se lo vamos a exigir durante el cursado, pero sí es algo que tienen que manejar como profesionales y, bueno, va a ser su métier, su campo de aplicación. Entonces, tiene un reglamento específico. Lo otro importante es que las soldaduras tienen una clasificación desde el punto de vista de su morfología y desde el punto de vista de su funcionamiento estructural, y básicamente hay 2 tipos de soldadura, en realidad 3, pero una de poca aplicación. Hay básicamente 2 que nos importan, que son las soldaduras a tope y las soldaduras de filete. Las soldaduras a tope son soldaduras de restitución del espesor de la chapa o el perfil que estoy soldando. Para verlo de la forma más simple y elemental, lo primero que tenemos que pensar en lo que se llama una soldadura a tope universal de penetración completa, que sería enfrentar 2 perfiles o 2 planchuelas y soldarla de forma tal que restituyan todo el espesor que estoy soldando. O sea, yo quiero armar un perfil de 4 metros de largo con 2 tramos de 2 metros. Bueno, simplemente lo que hago es lograr con la soldadura que todo el espesor del perfil sea restituido. Si todo ese espesor es restituido, eso es lo que se llama una soldadura a tope, y si el espesor completo está soldado, es de penetración completa. Si no logro soldar todo el espesor, sería un caso de penetración parcial. Estas soldaduras a tope requieren de un previo tratamiento de las superficies o de los planos a soldar. Entonces, para lograr que esa penetración sea completa, muchas veces requiero de biselar o preparar las superficies donde voy a soldar. La cabeza o el ala de un perfil doble T de un espesor considerable, lo que voy a hacer es preparar la superficie, por ejemplo, en forma de B. Y eventualmente, si puedo solamente soldar desde uno de los lados, voy a tener que poner una chapa de respaldo para poder iniciar la raíz o el principio de la soldadura y completar, como se ve acá abajo, donde yo tengo el mouse. ¿Lo llegan a ver mi mouse, la manito? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces,
esta preparación de superficie para lograr una soldadura de penetración completa es fundamental. Tengo que lograr que la soldadura, digamos, complete totalmente el espesor del elemento que quiero soldar. Y además, tengo que cuidar que no tenga defectos en el inicio, en la raíz de la soldadura. Con lo cual, o bien voy a poner un respaldo, o después voy a dar vuelta a la pieza, o voy a de alguna forma llegar a la cara opuesta donde yo estoy realizando la soldadura para, para completar ese inicio de la soldadura, esa raíz, sin que tenga defectos. Si, por ejemplo, yo estoy soldando el ala de un perfil a una placa base, ¿sí? O el ala de una viga a una columna, entonces también puedo hacer una soldadura de penetración completa, darle total continuidad, para lo cual, de vuelta, veo cómo trato la raíz de la soldadura, si voy a poder soldar por ambos lados, o voy a colocar una chapa de respaldo, o voy a hacer una toma de raíz, y trato la superficie para poder lograr esa soldadura completa, donde todo el espesor, en este caso el ala, por ejemplo, de la viga, es restituida. Mucho más simple y económico es cuando puedo soldar desde ambos lados, o sea, desde la cara externa, de arriba, como ustedes quieran, o eventualmente dando vuelta a la chapa o el perfil o la pieza que estoy uniendo. Y entonces, por ejemplo, en este caso, que sería una soldadura que llamamos en X, hago la mitad de soldadura desde un lado y la mitad de la soldadura desde el otro. Obviamente, gasto menos esfuerzo en preparar la superficie, no necesito respaldo, no necesito toma raíz porque estoy soldando de los dos lados, y con menos cantidad de electrodos logro el mismo resultado. O sea, acá puedo generar una soldadura de penetración, una soldadura a tope de penetración completa de mejor calidad. Bueno, existe sí la posibilidad de que la soldadura no sea una soldadura de penetración completa, que la penetración sea parcial. Entonces, yo estoy pensando en soldar solo algunos milímetros del espesor total de mi perfil. Bueno, este tipo de soldaduras en realidad tiene una aplicación, diría, mínima, porque no es posible, sin un procedimiento muy sofisticado, tener certeza de cuál es el espesor efectivo de la garganta, o sea, cuánto efectivamente estoy soldando a tope si no sueldo todo, ¿sí? Estos casos donde uno prepara la superficie para una penetración completa, generalmente son después sometidos a especificaciones de procedimientos de soldadura que me permiten asegurar que, repitiendo ese procedimiento, que tiene que ver con la elección del equipo de soldadura, con la regulación de ese tipo, con la habilidad del soldador, pero si yo voy cumpliendo todos los pasos tecnológicos, voy a lograr restituir el espesor completo. Entonces, este tipo de procesos de soldadura a tope, de penetración completa, es lo que normalmente indicamos como procesos de restitución de todo el espesor de la chapa o el perfil. Este de penetración parcial, la verdad, queda para casos muy particulares, donde puede haber alguna ventaja tecnológica en esa penetración parcial, pero casi queda como una alternativa de usos muy, muy específicos. O sea, nosotros en principio, para el dictado de la materia, vamos a anular esta posibilidad, ya que nos vuelve a una gran complejidad desde el punto de vista del control de cuál es ese ancho efectivo de soldadura, porque imagínense que esto no se puede medir. Yo, una vez que recibo la pieza, yo no sé si esa penetración parcial fue de 5 milímetros, 10 milímetros o 3 milímetros. No lo veo, no tengo forma. Tampoco veo la soldadura a tope de penetración completa, pero sí puedo regirme por procedimientos que me aseguran que esa soldadura de penetración completa siguió una especificación de procedimiento de soldadura correcta, y finalmente puedo hacer con más facilidad
ultrasonidos o radiografías que me aseguren que esa penetración completa no tiene defectos, ¿sí? Esto se vuelve mucho más compleja en la penetración parcial. Las soldaduras de penetración completa, las que vamos a ver en definitiva como método de diseño, de aplicación a las estructuras metálicas, son tan importantes que, como les mencioné yo, en el CIRSOC específico, que es el CIRSOC 304, nos da pautas de estas soldaduras precalificadas, o sea, de qué forma yo debería hacer las soldaduras de penetración completa para después poder calificar ese procedimiento de soldadura como un procedimiento que potencialmente va a tener éxito, si había lograr ese objetivo que es restituir completamente el espesor de soldadura. Entonces, fíjense, por ejemplo, si sueldo de un solo lado, del otro lado no tengo acceso y pongo una chapa de respaldo, de acuerdo a que tengo una soldadura manual, una soldadura semiautomática o una soldadura automática, tengo espesores, formas de tratar las superficies y métodos permitidos o precalificados, mejor dicho, de esta soldadura. Fíjense también que cada soldadura está indicada con un símbolo. No lo vamos a ver, sería imposible pretender en una clase abarcar todo lo que es tema soldadura, pero acá lo que estamos viendo también es que cada tipo de soldadura está asociada a una forma de indicarse en los planos. Entonces, esta soldadura, ven, tiene su simbología propia. Esta es la que le decía, yo puedo lograr el mismo efecto con una soldadura en X, ¿no? Fíjense que la simbología acá es una X, ¿sí? Acá es mucho más eficiente el consumo del electrodo y de vuelta la forma está especificada en este procedimiento de preparación de precalificación de la soldadura. Fíjense, bueno, situaciones más complejas, por ejemplo, yo acá estoy soldando, por ejemplo, el alma de un perfil a una placa y lo hago soldando principalmente desde uno de los lados, pero tomando la raíz, ¿sí? Y esta forma que va a lograr la soldadura está acá simbolizada en este ya símbolo más complejo, el símbolo de soldadura acá. La operación es más, digamos, tiene más pasos, más elementos singulares, y de vuelta los ángulos, las distancias están regulados en esta precalificación del procedimiento de soldadura. Acá solamente muestro algunos, son quizás los más importantes, ¿sí? Los procedimientos básicos que yo necesito saber como para poder después lograr esa soldadura de penetración completa. El resumen entonces de las soldaduras las soldaduras a tope. Las soldaduras a tope pueden ser de penetración completa o de penetración parcial. Las de penetración parcial las vamos por ahora a eliminar del cursado porque son de un uso muy particular y entonces nos vamos a quedar fundamentalmente con las soldaduras de penetración completa. La soldadura de penetración completa lo que pretende es esto, la continuidad completa del espesor que estoy soldando. Si yo logro eso, entonces directamente mi flujo de tensiones va a atravesar directamente la soldadura sin ningún tipo de singularidad. ¿Qué necesito? Fundamentalmente que no haya defectos en esta soldadura. Tengo que calificar el procedimiento de soldadura. Para que esta tarea vaya por el buen camino, tengo recomendaciones, tengo precalificaciones de estos procesos de soldadura. Profe, los electrodos, si ya te dijo que dependía, pero bueno, en general, ¿de qué son? El alma del electrodo es un metal, básicamente es un metal, es un acero, generalmente cuya composición está
bueno, asociada a la calidad del acero que estoy queriendo soldar. En función de la calidad de ese electrodo, yo voy a tener lo que se llama electrodo compatible. Cada tipo de acero tiene un rango de electrodos compatibles. Básicamente es también acero, digamos, es una aleación de hierro, carbono, bueno, y otros componentes que dan lugar a lo que sería el material de aporte. El fundente del electrodo, sí, bueno, ahí hay muchas posibilidades, sí, básicamente son elementos que justamente generan al calentarse esa atmósfera que estoy queriendo lograr, esa atmósfera inerte. Ahora, dentro de un ratito, vamos a ver un poquito algo de electrodos que a usted le va a servir. Básicamente, recuerden, el material de aporte siempre básicamente es un material ferroso, es un acero, que se va a fundir y se va a mezclar, va a hacer nuevas formaciones microscópicas, va a generar nuevos cristales de acero, digamos, que no sé si no me está saliendo la palabra exacta, y eso siempre tiene que estar, ¿no? El arco lo que hace es fundir el aporte y el material base. Y el inerte lo puedo lograr con el recubrimiento del electrodo, con un gas externo, como en la semiautomática, o directamente un polvo que, como veíamos en la filmación, yo deposito y después hundo, digamos, sumerjo el electrodo en ese fundente que cuando se produce el arco también se quema, digamos, se calienta y genera esa atmósfera protectora. Lo que estábamos viendo ahora pasa por la clasificación de la soldadura según su morfología, o sea, la soldadura a tope que me da la continuidad del elemento que estoy uniendo. Y la que voy a ver ahora, que se llama soldadura de filete, que lo que hace es unir dos piezas, pero trabajando fundamentalmente a corte, o sea, lo que hace es generar un ángulo de soldadura, ¿sí? Yo necesito, para poder hacer la soldadura de filete, necesito que exista, digamos, un ángulo entre dos elementos que estoy uniendo. Esos elementos los voy a coser con en este caso, no sé si lo alcanzan a ver, este triangulito de soldadura, y lo que va a hacer es, por su capacidad de transmitir corte, va a transmitir el corte en cualquier dirección, pero de una pieza a la otra, ¿sí? O sea, en definitiva, cualquier desplazamiento que se pueda dar de la chapa que está arriba con respecto a la chapa que está abajo, chapa o perfil, lo que fuera, siempre alguna de las caras de ese triángulo lo va a resolver fundamentalmente a través de un esfuerzo de corte. Y esa es la soldadura de filete. Es, en definitiva, un triangulito que se va proyectando en la longitud de soldadura. ¿Qué ventaja tiene la soldadura de filete? Digamos, ¿qué aplicación tiene? Bueno, básicamente la ventaja desde el punto de vista del control ingenieril es que es una soldadura que queda expuesta. Yo la veo, la puedo medir, puedo ver si está hecha realmente o no. La soldadura de penetración completa yo veo los extremos, pero no puedo ver qué pasó realmente en el interior de la pieza, los defectos, no puedo ver la calidad, ni siquiera si ha penetrado realmente en todo el espesor. En cambio, la soldadura de filete es lo contrario, es la que puedo ver. El filete lo veo, puedo medirlo. El lado del filete, la altura del filete, la puedo medir. La raíz del filete lo puedo calcular. La raíz sería el plano que está a 45 grados, el plano que está en el medio. Porque, bueno, si, como es habitual, es un triángulo isósceles, bueno, obviamente es el lado dividido la raíz de 2. Es aproximadamente 0,7 del lado, me va a dar la raíz, o sea, me va a dar la altura mínima de este triángulo, que en definitiva va a ser el plano de corte por donde va a fallar, o sea, es donde menor espesor tiene ese triángulo de soldadura. Y para el cálculo, ese plano, esa área rayada acá, que se llama la garganta de la soldadura,
es mi plano de falla, digamos, ¿sí? El espesor de la garganta, entonces, es el que me importa a mí, que es 0,7 del lado de la soldadura, y el lado de la soldadura es medible, está expuesto, ¿sí? Está expuesto en mi estructura terminada. Entonces, estas soldaduras de filete, si bien son más modestas porque trabajan fundamentalmente a corte, sí tienen la ventaja de que son fáciles de hacer, de acceder, porque siempre uno accede, es un ángulo disponible entre dos chapas, entre dos elementos de acero, y ahí es donde se genera la soldadura de filete. Esa soldadura de filete sí tiene algunas limitaciones que hay que respetar. Tiene espesores máximos y mínimos para que realmente, desde el punto de vista de su funcionamiento estructural, sea correcto. Entonces, el lado de la soldadura de filete, que debe hacerse de una sola pasada, tiene valores mínimos. O sea, si yo estoy soldando materiales que tienen hasta 6 milímetros, ese valor mínimo es 3. Si estoy entre 6 y 13 milímetros, ese valor mínimo es 5. Si estoy entre 13 y 19, el valor mínimo es 6. Y finalmente, para más de 19 milímetros, el valor mínimo es de 8 milímetros. O sea, el lado de esta soldadura está regulado por esta tabla, por esta recomendación reglamentaria. Mientras que tampoco puedo hacerlo demasiado grande, hay un máximo. Y el máximo tiene que ver con esto que dije antes de poder medirlo. Si la chapa tiene más de 6 milímetros de espesor, el lado máximo tiene que ser 2 milímetros más chico. Esto uno lo puede tomar, digamos, con cierta... hay que ponerle un poco de sentido común a veces, porque, bueno, si tengo un espesor normal, que sería 6,4 milímetros, si le roto 2, me quedan 3,2 milímetros de soldadura, mientras que si tengo 6 milímetros, si tengo, 7 milímetros, podría soldar 5, lo cual hay una discontinuidad ahí. Entonces, a veces, para estos espesores próximos a 6 milímetros, uno puede tomar algún criterio ingenieril y hacer algún, particularmente la chapa de 6,4, tomarse alguna pequeña licencia, ya que es un espesor muy común. Pero básicamente lo que está claro es que si el espesor es muy pequeño, lo puedo soldar completo. Pero ya cuando tengo espesores más grandes, ¿sí? De 6 milímetros, vamos a decir, de 8 milímetros hacia arriba, ya voy a restar 2 milímetros para determinar cuál es ese espesor máximo del filete. Bueno, entonces, básicamente, yo tengo una soldadura que da la continuidad completa y una soldadura que me sirve para unir dos piezas a través de un plano de corte, fundamentalmente, de un plano que está asociado al desplazamiento de un elemento respecto del otro. Bueno, entonces sí, vamos ahora a lo que es la resistencia y hablar un poco de esto que decíamos antes, de la calidad de los electrodos. Bueno, ¿cómo se determina la resistencia de una unión soldada? En el plano de la unión soldada, donde yo logro esta nueva continuidad, tengo dos resistencias que cuidar, en principio. Ahora vamos a ver que esto después tiene una brutal simplificación. Uno sería la posibilidad de que la rotura se dé por el material base. O sea, las superficies que yo estoy poniendo en juego podrían fallar porque la transferencia de esfuerzo rompe el plano donde domina el material base. Entonces, tengo que poner en juego la resistencia del material base. O la rotura se da en el plano de la soldadura. Como esto fundamentalmente va a influir sobre la soldadura de filete, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo
quisiera desplazar horizontalmente la chapa de arriba respecto de la chapa de abajo, el ancho total, el lado total de la soldadura, como capacidad del material base sería la capacidad de corte. Mientras que para la rotura por el electrodo, en la garganta, o sea, 0,7 del ancho del lado de la soldadura, estaría el plano crítico por el cual rompe por corte el material de aporte. Entonces, entre lo que sería la resistencia del el área del material y el factor de resistencia que usemos, veremos cuál de las dos resulta crítica. Entonces, básicamente, la resistencia del área efectiva de soldadura, o sea, la rotura por el electrodo, va a estar dominada por una fórmula elemental. Va a ser el área de esa superficie que veíamos rayada antes de la superficie de la garganta por la longitud de la soldadura, multiplicada por una tensión que es un factor de resistencia, que es 0,6, y ahora hablamos de resistencia ya de diseño, por 0,6 veces la resistencia a tracción del electrodo. Este 0,6 es siempre el 0,6 que relaciona la capacidad de tracción con la capacidad de corte. Entonces, esas resistencias están fundamentalmente asociadas a la calidad del material de aporte. Y existen básicamente dos tipos de electrodo, en realidad hay tres, pero del uso práctico que van a ver ustedes en la mayoría, en el 99% de las estructuras que hoy se diseñan, los electrodos son de una calidad E60XX y el XX lo que nos dice del fundente, o sea, del recubrimiento del electrodo, ¿sí? Para utilizarse en determinada posición, con determinado equipo, en determinadas condiciones de trabajo. Entonces, hay toda una variedad justamente de electrodos en función del destino del elemento que yo estoy queriendo soldar. Mientras que, bueno, es discreta, no son tantas las posibilidades de material de aporte y por eso tenemos electrodos de 60 y de 70 kilolibras por pulgada cuadrada. Transformado en kilonewton por centímetro cuadrado, los dos tipos de electrodos de uso corriente son de una capacidad tracción, una resistencia a tracción de 42 kilonewton por centímetro cuadrado o 49 kilonewton por centímetro cuadrado. Por lo tanto, si yo busco cuál es la resistencia de diseño a corte, tengo que multiplicar esto 2 veces por 0,6 y llego a 15,12 y 17,64 kilonewton por centímetros cuadrados respectivamente. Bueno, así las cosas, la resistencia del electrodo serán estas tensiones multiplicadas por el área de la soldadura, y en este caso sería el lado de la soldadura por 0,7, que es el espesor de la garganta de soldadura, multiplicado por la longitud de la soldadura. La longitud de la soldadura por el espesor de garganta y multiplicado por estos, por el que fuera de estas dos resistencias, me va a dar entonces la resistencia de diseño para el electrodo. Para el material base, en el caso en que esté trabajando a tracción, sería 0,9 de la tensión de fluencia del material base. Esa tensión va multiplicada directamente por el lado de la soldadura y por el espesor, por el largo de la soldadura. O la mismo expresado en términos de corte, y eso sería 0,9 y 0,6 de FI sería la capacidad de corte. Entonces ese valor ahora es de 12,96 para el acero para el F24, el acero de 23,5 kilonewton por centímetro cuadrado de fluencia. Fíjense que acá multiplico por
un área distinta a la que uso para multiplicar el material de aporte. En definitiva, nosotros, si comparamos los electrodos, la resistencia de los electrodos con la resistencia del material base 4, podemos comprobar que siempre la resistencia crítica es la resistencia del material de aporte. ¿Por qué? Porque todavía el valor más alto de material de aporte, cuando lo multiplique por 0,7, para tener en cuenta que el área que tengo que tener es el área de la garganta, voy a lograr que la tensión equivalente para el material base sea, de 12,34 y el material base rompe a 12,69. O sea que para nuestros ejercicios prácticos de soldadura de filete no va a ser necesaria verificar el material base. Solo sería necesario verificar el material base si yo uso aceros de calidad inferior al F24 o por algún motivo muy extraño, que prácticamente no va a ocurrir, por lo menos en el corto plazo, si utilizo un electrodo, por ejemplo, 80XX, que, no es una práctica habitual. Entonces, para los rangos habituales de acero y electrodos, la rotura, según nuestro reglamento CIRSOC 301, se nos va a producir siempre por la rotura a través del plano de corte en el electrodo. Entonces, fíjense, esto que les acabo de explicar está en definitiva volcado a la tabla que podemos ver, que es la tabla que van a ver ustedes en el reglamento. ¿Qué dice la tabla? Dice que las soldaduras a tope de penetración completa tienen este cuadro de resistencias. Si yo lo analizo, este cuadro de resistencia es directamente el cuadro de resistencia que corresponde a la resistencia del material. O sea, esto, por supuesto que hay que verificarlo, porque es lo que me permite decir que la sección verifica. O sea, si la soldadura a tope está completamente, está correctamente ejecutada, las verificaciones que tengo que hacer son básicamente las mismas que hago yo para asegurarme de que una estructura esté en buenas condiciones. O sea, por supuesto que una sección tiene que tener como tensión máxima 0,9 de la tensión de fluencia, aunque su capacidad corte es 0,6 de su resistencia a fluencia. Eso ya lo comprobamos en la verificación de la sección. Entonces, ¿qué ocurre? La soldadura a tope no presenta en sí una complejidad estructural desde el punto de vista del cálculo. La soldadura a tope la debo hacer de penetración completa y cuidando una correcta calidad de ejecución. Si eso supone hacer radiografías, hacer ecografías, tener un procedimiento de soldadura precalificado, correcto. Pero después, desde el punto de vista matemático, estoy prácticamente liberado de cualquier otra condición que ya no tuve en cuenta cuando elegí el perfil, la sección, la chapa que estoy, en definitiva, utilizando yo en cada sección. Mientras que la soldadura de filete, lo que acabamos de ver, la soldadura de filete puede romper por el material base y puede romper por el electrodo. Pero acá viene la observación importante. Claramente, para nosotros, lo crítico es el electrodo, ¿sí? Por lo menos para las combinaciones de aceros y electrodos que actualmente estamos utilizando. Insisto con esto para que lo tengan presente. Obviamente existe una posibilidad, por ejemplo, ¿qué pasa si trabajo con un acero F20? No es habitual, pero yo podría estar usando un acero F20 y en ese caso podría estar esta nota, esta observación que yo hice, podría estar en conflicto, ¿sí? No son casos comunes, pero pueden ocurrir. Para nuestra situación de trabajo práctico, nuestra situación de
estándar en la que venimos trabajando con el acero F24 o el F36, que también lo hemos usado. Bueno, es el material de aporte el que me da el límite de resistencia con esta ecuación, 0,6 por 0,6 de la resistencia del electrodo. Bueno, ahora vamos un poquito al cálculo de estas soldaduras de filete. A ver, le hago algunas preguntitas, a ver, un poco a cualquiera, pero para tener alguna devolución simplemente. Entonces, a ver, Juliana, para que hable a alguien, decime alguno de los procedimientos de soldadura desde el punto de vista tecnológico, o sea, ¿con qué equipo, qué te acordás de qué puedo usar yo como soldadura? Y está el que es con gas. Bien. El gas más potente. El de gas, vamos a ese, ¿cómo se llamaba? El GMAU. Perfecto. Ese es el semiautomático. Claro, sí. Fenómeno. Poné la camarita, así hablo un poco con cada uno. Vamos a poner un poco la camarita. Esto es nada más que a los efectos. Ahí está. Bueno, ¿y para qué estaba el gas? Para la protección, para... La atmósfera inerte. Eso, atmósfera inerte. Una atmósfera inerte. Fenómeno. Y el material de aporte ahí es un alambre, es continuo. ¿Está? Bueno, esa es la semiautomática. A ver, Alfredo. Vamos. Alfredo, te toca hablar a vos. Hola, profe. Poné la camarita, Alfredo. Ahí va. Bueno, Alfredo, otro de los tipos que vimos. El automático. El automático, bien, fenómeno. El automático, ¿qué usaba yo para lograr esa atmósfera inerte? No sé, no me acuerdo. Era el fundente. ¿Te acordás de la filmación? Había un polvo, ¿sí? Que Sí. estaba ya, que iba siendo depositado encima de donde iba a fundir. Y entonces yo pongo directamente el electrodo adentro del fundente. Por eso se llama de arco sumergido, porque sumerjo en ese fundente, sumerjo el electrodo, ¿sí? Ah, bien. Bien. En ese caso, ¿qué hay que regular? No sé, profe. Todo. Claro, el que regula todo. Hay que regular la velocidad en la que avanza el electrodo, la corriente, la velocidad en que avanza la pieza o el equipo que está soldando, ¿sí? Porque en definitiva es como un robot. O sea, todos los parámetros tienen que ser regulados. No hay nada manual ahí. Es la segunda filmación, directamente es una máquina que va soldando. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces ahora Candela. Hola, profe. ¿Qué tal? Candela, ¿qué te queda a vos? ¿Te queda uno solo? ¿Cuál te queda? La manual me queda a mí. La manual. La manual. Y ahí, ¿qué te parece a vos que es lo crítico? Y acá lo crítico dijimos que era el pulso de la persona. Exactamente. Ahí es todo lo contrario. Si bien hay que elegir correctamente el electrodo, ¿sí? Lo que se llama electrodo compatible, hay tablas para eso. Por ejemplo, para el F24, los dos electrodos que yo nombré recién son compatibles, ¿sí? Pero si tuviéramos acero F36, solamente el electrodo 70 es compatible. A ver, esto un poco se los cuento. Obviamente, pretender que ustedes memoricen o sepan todas estas cosas es imposible, pero bueno, tenemos una clase para dar soldadura y tratamos de dar un resumen de esto. Como dijo Candela recién, en el proceso manual, la capacidad manual del soldador es lo crítico. Por lo tanto,
ahí la calificación del soldador es muy importante, porque se lo califica en cuanto a su habilidad, no solo en cuanto a sus conocimientos. Bueno, ahora sigamos, por otro lado, sigamos con Julián. Julián, ahora vas a hablar vos, poné tu camarita. Bueno, Julián, ahora vamos a las soldaduras. Háblame un poco de la soldadura a tope y de la soldadura de filete. Elegí una de las dos. Perfecto. Y estas, perfecto. Y si yo, vos, ¿qué idea te quedaste? ¿Yo la tengo que soldar completo todo el espesor o da lo mismo, puedo soldar medio espesor y no pasa nada? Bueno, cuando sueldo todo el espesor se llama de penetración completa. Las otras se llamaban parcial. ¿Y la vamos a usar la de penetración parcial? No. Vamos a descartar para todo lo que serían el cursado nuestro. Inclusive yo le diría que lo hagan hasta como profesionales. Descarten, salvo un caso donde se van a tener que poner a estudiar severamente cómo resolver la cosa, la soldadura de penetración parcial. Porque, a ver, Gino, ahora te toca a vos. ¿Cómo va, profe? Ponete la camarita, Gino, así le veo un poco las caras. Que de todas maneras me la voy a olvidar, pero bueno, por lo menos. A ver, ahí la aprendí, no sé si... Ahí está. Gino, ¿cuál es la dificultad? Yo puedo medir la penetración parcial, cuántos milímetros penetró. Y tendrías que hacer una radiografía o algo. Claro, es muy difícil. Muy difícil ser preciso en cuál es ese valor parcial. Entonces, bueno, por eso las descartamos como método en general de trabajo. Además, imagínate, Gino, que si yo hago una soldadura de penetración completa y la hago correctamente, que no tiene defectos, yo ya sé que esa pieza desarrolla toda su capacidad. La ponga donde la ponga dentro de la estructura, ese perfil que ya lo soldé con penetración completa, de acá en más me sirve para cualquier uso. ¿Sí? Lo restituí. O sea, tenía dos perfiles de 2 metros y ahora tengo uno de 4, es lo mismo. ¿Bien? En cambio, si hiciese otro tipo de soldadura, una de penetración parcial, tengo un punto débil. La soldadura es el punto débil, porque no tiene todo el espesor que tenía originalmente el perfil o la chapa que yo soldé a tope. Bueno, ahora vamos con Franco. Franco, te toca a vos. Sí, profe. Vamos con la soldadura de filete. Bien. La de filete, bueno, fundamentalmente trabaja corte. La resistencia se da por corte. La diferencia también con la otra es que esta la puedo ver, la puedo medir, tengo más fácil el acceso, todo, como para estudiarla, a ver si está bien hecha, ¿no? Y bueno, tengo espesores también que tengo que cumplir según las diferentes chapas o perfiles que voy a unir. Y no sé, ¿qué más? A ver. Bueno, y el hecho de que yo pueda elegir el largo y pueda elegir el espesor dentro de cierto máximo y mínimo de la soldadura, me da lugar a que después tenga que calcular si esa longitud y ese espesor de soldadura es suficiente como para que esa soldadura finalmente no rompa por corte. Bueno, entonces ahora sigamos, ahora sigo yo compartiendo la pantalla, compartiendo el apunte, para ver cómo calcular en definitiva esas soldaduras de filete. Bueno, entonces, las soldaduras a tope van a resistir lo que resiste el acero, en definitiva, original, y las soldaduras de filete voy a tener que calibrar la longitud y el espesor de las soldaduras para tomar los esfuerzos. Básicamente, los ejemplos que vamos a ver, y casi todas las uniones
de soldadura de filete responden a dos formas de trabajo. Una es simplemente la transferencia de cargas de un plano, de una chapa a otra, a través de tensiones de corte, básicamente, que se dan obviamente en el cálculo, en la garganta de la soldadura. Básicamente, siempre que tengo el filete, en algún plano puedo tener tracción o compresión, pero en el otro plano tengo siempre corte. O sea, esto hay que imaginarse cualquier tipo de situación, y en esa situación siempre termina gobernando un plano de corte que después, desde el punto de vista del cálculo, se toma en el espesor de la garganta de la soldadura. Pero, ¿cómo transferir los esfuerzos, por ejemplo, de esta chapa que está empotrada, la chapa esta, el rectángulo que vemos adelante, que está empotrada en otra chapa semi-infinita que está atrás, ¿no? Que es la que se ve cortada? Entonces, para que este esfuerzo, este esfuerzo inclinado que está aplicado en este punto, pueda ser transferido a través de este cordón de soldadura, que es una C, ¿ve? Hay cordones verticales y cordones horizontales de soldadura. Para que esta fuerza pueda ser transferida por corte de una chapa a la otra, esta soldadura va a trabajar por corte. ¿Cómo hago para calcular las tensiones que se dan a esa soldadura y que esas tensiones no superen este valor que yo acabo de calcular acá, la soldadura, el máximo que puede tener el material de aporte? Por ejemplo, para un electrodo 60, que no supere este 15,12. ¿Cómo hago? Bueno, sigo el mismo principio general que utilicé cuando distribuía el esfuerzo de corte en bulones. O sea, voy a trabajar a través de transferir primero el esfuerzo al centro de gravedad de la soldadura. Para eso voy a tener una componente vertical, una componente horizontal y, por supuesto, la distancia desde la carga al centro de soldadura, al centro de gravedad de la soldadura, va a generar un momento. Lo puedo hacer, obviamente, para que sea más fácil, utilizando la componente vertical, la componente horizontal y las distancias al centro de gravedad de la soldadura, para, sumando el momento que produce la componente vertical y la componente horizontal, trasladar ese esfuerzo al centro de soldadura y obtener ese momento. Una vez que tengo el momento, ¿cómo calculo la tensión, por ejemplo, máxima? En este caso, la tensión máxima por suma vectorial se va a dar en este puntito donde tengo puesto el mouse, donde tengo la mano. ¿Lo ven, no? ¿Ven la manito? Sí, se ve. Bueno, entonces, la tensión va a ser la composición de una tensión vertical y una horizontal, la composición pitagórica, la raíz cuadrada de la componente vertical más la componente horizontal, ambas al cuadrado. ¿Cómo calculo esta componente? Bueno, muy simple. La fuerza vertical, la componente vertical de la fuerza exterior que estoy actuando, la divido por el área de la soldadura. Es la suma de las longitudes de soldadura multiplicado por los espesores de garganta, o 0,07 el lado de la soldadura. Y eso vale para la componente horizontal y para la componente vertical, X e Y. El momento lo divido por la inercia polar y para calcular la fuerza en vertical lo multiplico por la distancia horizontal. Y para calcular la distancia en horizontal lo multiplico por la distancia en vertical. ¿Por qué? Porque acuérdense de qué pasaba con la descomposición de triángulo que veíamos en los bulones. Lo que ocurre es que, obviamente, por las proyecciones que se producen, al pensar que esto está girando a través de su centro de gravedad, da lugar a esta relación de triángulos donde se cruzan X con Y en términos de esfuerzos y distancias. Entonces, recordemos, área efectiva total de soldadura, inercia polar de las áreas efectivas, obviamente. Acá lo que voy a tener en cuenta son siempre las áreas efectivas de la soldadura, la posición X y Y siempre respecto del centro de gravedad de la soldadura, que es lo primero que tengo que calcular, y las resultantes de esfuerzos verticales, horizontales y momentos siempre respecto del centro de gravedad de la soldadura. El otro modo de funcionamiento de la soldadura es a través del corte que se produce por la teoría de Collignon. O sea, el corte que se produce cuando yo armo una sección. Ya no es un lugar puntual donde yo estoy tomando un esfuerzo, es a lo largo de todo un elemento sometido a flexión. Cuando el corte es variable, ¿sí? Cuando el momento es variable, perdón,
aparece en un esfuerzo de corte. Ese esfuerzo de corte da lugar a que haya una posibilidad de rebalamiento del ala respecto del alma o de un elemento respecto de otro en cualquier elemento donde la flexión es variable. Donde la flexión es variable aparece el corte, esa variación tiene que ser tomada con los esfuerzos rasantes. Esta es la teoría de Corignon que ustedes vieron en mecánica aplicada. ¿Cómo se calcula en ese esfuerzo rasante, ese corte que evita que el ala resbale respecto del alma? Bueno, con esta fórmula general. La tensión de corte es el esfuerzo rasante, que es el esfuerzo de corte multiplicado por el momento estático, que es el área del elemento que está resbalando, multiplicado por su distancia al centro de gravedad de la sección completa. Eso es el momento estático, calculado respecto al baricentro de la sección. Por ejemplo, acá el área del ala, multiplicada por la distancia desde el centro del ala al centro de gravedad de la sección completa. Eso, dividido la inercia de la sección completa, es el esfuerzo rasante, que es un esfuerzo por unidad de longitud. Como acá hice 2 cordones de filete, si lo divido por 2 y por el espesor de la garganta, el espesor efectivo del cordón de soldadura, o sea, 0,7 del lado de la soldadura, voy a obtener la máxima tensión, o la tensión, mejor dicho, la máxima es cuando el corte sea máximo, obviamente, que se da en la unión del ala y el alma. Entonces, básicamente, estos son los dos métodos de trabajo. O sea, básicamente, o bien la soldadura de filete está logrando retener el resbalamiento, digamos, de una chapa respecto de la otra, ¿sí? Puntualmente a través de esta FU, de esta máxima tensión de soldadura para las cargas últimas, obviamente. Las combinaciones últimas darán, cada combinación última arrojará en cada punto de la soldadura una tensión FU, o bien, también para cargas últimas, a través de la fórmula de Corignon calcularía la tensión en los cordones de soldadura. Obviamente, por ejemplo, en este caso de esta viga simplemente apoyada, donde el corte sea máximo, tendré la máxima tensión de rasante que me determina la resistencia me determina en realidad la tensión que está actuando y que voy a comparar con la resistencia de esta soldadura de filete. Entonces, las soldaduras de filete tienen longitudes y espesores que voy a yo seleccionar dentro de un proceso de cálculo. Y obviamente voy a tener que verificar siempre que esa tensión a la cual yo llegué con estas fórmulas no supere, bueno, la tracción o el corte en el material base, que siempre va a quedar cubierto mientras yo verifico esto, 0,6 por 0,6 por la resistencia del electrodo. Y esa resistencia del electrodo, acuérdense, básicamente las calidades comerciales son 42 y 49 kilonewton por centímetro cuadrado y por lo tanto este 0,6 por 0,6 por FXX termina siendo 15,12 o 17,64. Bueno, antes de ir a los ejemplos numéricos, preguntitas. Pregunten primero un poco ustedes si quieren. Bueno, hago una pregunta yo y después vamos con la... Franco, entonces, ¿en qué quedamos? ¿La soldadura a tope hace falta calcularlas? Y no. No, correcto. Al revés, la soldadura de filete. Sí, la soldadura de filete sí. Y sí. Por donde es por el, ¿cómo es? ¿Raíz se llama? No. No, por el espesor de garganta. Por el espesor de garganta. Digamos, es un triángulo isósceles, entonces esa altura mínima del triángulo isósceles es 0,6 del lado. 0,7. 0,7 del lado, muy bien. Era para ver si estaba atento.
0,7 del lado, correcto. Tanto 0,6 hay que le metí 0,6 también a la relación. Bueno, fenómeno. Entonces, ahora hagamos un descansito de 5 minutos porque ustedes estuvieron con el ejercicio un poquito más. A las 10 arrancamos con los ejemplos numéricos. Bueno.